Hoy vamos a hablar de investigación pública versus investigación privada. La investigación es algo que hacen muchas empresas y estados para estudiar algún problema y poder resolverlo. Puede ser la miopía, el cáncer, energía solar, lo que se te ocurra. Entonces, imaginemos un problema, algo urgente, pero no brote zombie urgente, sino algo más intermedio, pero que deberíamos resolver, como por ejemplo la vejez. Nuestro objetivo sería que la gente viva más y mejor. Y hay dos formas de financiar y estudiar este problema, de forma privada y de forma pública. Ambas funcionan, sin embargo tienen grandes diferencias. La primera son los incentivos. En el sector privado el incentivo suele ser la rentabilidad. Es cierto que podés llegar a encontrar alguna que otra ONG que está estudiando la cura al cáncer con razones humanitarias, pero incluso ellos tienen un presupuesto limitado. Es por eso que ninguna organización privada va a ser muy ambiciosa a la hora de plantearse el objetivo. Curar la vejez involucra muchos estudios y es un proyecto demasiado ambicioso para el sector privado, por lo menos planteado de esa manera. Lo que sí puede hacer es buscar objetivos a corto y mediano plazo que tengan rentabilidad y finalmente terminen con curar la vejez, como curar la calvicie, órganos artificiales o el deterioro de la visión. Pero si la investigación se prolonga mucho y los gastos superan mucho la inversión, se cierra todo y se despiden a todos los involucrados. En el sector público el presupuesto es, bueno, pueden ser $100 o todo el PBI de un país. Es por eso que pueden plantearse metas mucho más ambiciosas. Además, su incentivo no suele ser la rentabilidad, sino un ideal más humanitario, como por ejemplo un mundo sin muerte. Presupuestos. Lamentablemente estos ideales humanitarios están en manos de mortales. Y cuando se trata de financiamiento público, las personas que votan los presupuestos son, bueno, políticos. Y eso nos lleva a muchos problemas, como por ejemplo que se mezclen esos ideales humanitarios con ideales políticos. O uno mucho más común, al no saber un carajo del tema, toman malas decisiones, porque a ver, no son científicos que saben de genética estudiando la vejez, son políticos. Pero, seamos justos, un político podría asesorarse por un experto. El problema es que la mayoría de los expertos quieren trabajar en el sector privado porque paga más. Acá quiero hacer una aclaración. Si sos un experto en tu área y tu área es rentable, como por ejemplo inteligencia artificial, entonces el sector privado siempre te va a pagar más que el sector público. Ahora, si tu área no es rentable, como por ejemplo doctorado en estudios de género, entonces lo más probable es que no solamente el sector público te pague menos, sino que sea el único lugar donde consigas trabajo. Y si tenés la suerte de que el sector privado te contrató, te van a pagar una miseria. Porque, a ver, en serio, doctorado en estudios de género, ¿vos querés cagarte de hambre? Así que, resumiendo, en caso de expertos en áreas rentables, el sector privado siempre paga más. Y eso es porque, como vimos antes, el sector privado tiene como objetivo la rentabilidad. Si el sector privado no saca plata con lo que está investigando, entonces no puede financiar la investigación. En el caso de curar la vejez, la manipulación genética, que es lo que más vamos a necesitar, está muy bien paga. Así que, para este ejemplo, podemos decir tranquilamente que la persona que está investigando en el sector público probablemente sepa mucho menos que la persona que está investigando en el sector privado. La buena noticia es que la persona del sector público va a ser más barata, creo. Imaginemos que tenemos a dos científicos, Nicolás D.C. en el sector público y Bruce W. en el sector privado. No sé por qué el del sector público está sucio. En fin, ambos tienen el mismo objetivo propuesto anteriormente, mejorar la calidad de vida en la vejez. Y ahora viene la parte divertida del video, números y matemáticas. ¡Uhú! Así que para esta parte inventé un término que se llaman los puntos de producción, que es básicamente qué tan productivo es un empleado. Nicolás gana 100.000 pesos mensuales y su puntaje de productividad es 7. Y Bruce, que tiene más estudio y experiencia, gana 150.000 y su puntaje de productividad es 10 por estar más capacitado. Bruce trabaja 8 horas al día y tiene un mes de vacaciones, que es lo que se acostumbra a hacer en el sector privado. Nicolás, en cambio, tiene mucha más libertad. Sus jornadas son más cortas, son de 6 horas. Tiene el doble de vacaciones y más licencias. Pero la buena noticia es que, como dijimos antes, cobra un 50% menos. Y aunque cobra un 50% menos, Nicolás es más caro. ¿Qué? ¿No entender por qué? Tiempo equivale a producción. De los 260 días del año, Nicolás trabaja solamente 220 porque tiene 2 meses de vacaciones. Y además en jornadas de 6 horas. Entonces, si tiene 7 puntos de producción por 6 horas por día de trabajo, por 220 días, eso significa que su producción anual es de 9.240 puntos de producción. Mientras que Bruce trabajó 240 días en jornadas de 8 horas.
o sea, el equivalente a 19.200 puntos de producción. Pero antes de que me salten al cuello, voy a ser justo. Podemos decir que todas estas vacaciones y estas jornadas laborales más pequeñas y bueno, menos exigencia en general, hacen a Nicolás un comunista feliz. Y como es feliz, tiene un 5% más de producción, porque un empleado feliz produce más. Sin embargo, las vacaciones, la felicidad y las horas no son las únicas diferencias entre el sector público y el privado. Vamos a Canadá, país en que nadie va a discutir que funciona de maravillas y su sector público es impecable, ¿sí? Impecable. Los empleados públicos faltan un 40% más a su trabajo que los empleados privados. O sea que, estadísticamente, si Bruce falta 10 días a su trabajo, Nicolás va a faltar 14. ¿Y por qué faltan más los empleados del sector público? ¿Son los Nicoláses del mundo más irresponsables que los Bruces y por eso no van al trabajo? ¿O es que el sector público solamente contrata irresponsables? Vamos a Canadá, país en que nadie va a discutir que funciona de maravillas y su sector público es público. Ya está, es público. No hay más que eso, no, impecable no. Del 100% de los despidos, solamente el 20% se encuentra en el sector público. O sea, de cada 8 despedidos en el sector privado, 2 solamente son en el sector público. 4 veces menos. Pero pará, si los Bruces son más productivos que los Nicoláses, ¿por qué los despiden? Opción 1. Canadá es un país de... Opción 2. Los empleados públicos son especies en peligro de extinción y en lugar de despedirnos lo único que tenemos que hacer es darles abrazos, amor y colores. Mientras que los del sector privado son hombres rata que comen caniches, queman aldeas y se roban el papel higiénico. Entonces no solamente hay que despedirlo urgentemente, sino que hay que hacerlo lejos de una aldea, lejos de un caniche y en Venezuela. O puede ser la opción 3. ¿Qué pasa cuando vos sabés que no importa qué cagada te mandes, qué tan mal hagas las cosas o qué tan corrupto seas, es muy probable que no haya repercusiones? Bueno, te volvés mediocre total, te volvés mediocre, total, no importa si sos bueno o no, o si vas a laburar o no, no te van a echar. Es 4 veces menos probable que te despidan. Nicolás no era irresponsable cuando lo contrataron. Las condiciones del trabajo del sector público lo volvieron así. Y te digo más, todos podemos volvernos Nicolás. Muchos creen que son inmunes a esta clase de tentaciones y porque caen en el clásico error de imaginarse ellos delante de un montón de dinero público y no robándolo. Y claro que no lo van a hacer, son buena gente, ¿por qué lo harían? El problema es que ellos se imaginan con su yo actual. Y los cambios en las personas son graduales. Te lo voy a decir de otra manera. El primer día de trabajo va a ser el que llegue más temprano. Van a pasar 10 minutos, van a pasar 30 minutos y te vas a dar cuenta que todos tus compañeros, incluido tu jefe, llegan más tarde. Ese primer día tu jefe te va a felicitar. El segundo día que lo hagas te va a felicitar menos y te va a decir que no es necesario. Y así sucesivamente. Incluso tus mismos compañeros se van a enojar con vos porque vos exponés sus faltas al llegar más temprano. Eventualmente te vas a adaptar. Luego vas a dejar de cumplir las metas en fecha porque no te lo exigen, ninguno de tus compañeros lo hace y no hay consecuencias reales. Y finalmente vas a caer en la forma más obvia de corrupción, que no necesariamente tiene que ser un fajito de dinero. Puede ser una lapicera, un cono de tránsito o una tablet. Tanto Nicolás como Bruce trabajan para ganar plata. El problema es que a Nicolás le van a pagar igual aunque no haga bien su trabajo. O siquiera vaya a trabajar. Su incentivo, que es su sueldo, lo que va a ganar, está desconectado de su deber, que son sus responsabilidades, o sea, su trabajo. Y como están desconectadas esas cosas, él va a entender finalmente que no hay conexión entre hacer bien tu trabajo y cobrar el sueldo. Lo cobras igual. Y el problema no solamente es Nicolás, es el jefe de Nicolás, y el jefe de su jefe, y el jefe de su jefe, de su jefe, de su jefe. Y si sigo para arriba, ¿qué es lo que encuentro más arriba de todo en el sector público? Un político, alguien que ni siquiera tiene que saber de su trabajo para poder ser electo. Pero seamos justos, no todo es malo cuando se trata del sector público. Como dijimos antes, el incentivo del sector privado siempre es la rentabilidad. Entonces no van a financiar investigaciones que no dejen plata. En cambio, el presupuesto del sector público no está conectado a la rentabilidad de la investigación, ya que se paga con impuestos, como la exploración espacial, combatir la contaminación o salvar a los koalas del océano Atlántico, que se están ahogando porque son koalas y están en el océano.
En el 2004, como parte de promesas de campaña, el presidente norteamericano George W. Bush anuncia que volverían a pisar la Luna. Así que la NASA empezó a planificar cómo llegar de vuelta a la Luna. En esa época, muchos privados se acercaron ofreciendo sus servicios para la construcción de cohetes. Sin embargo, se decidió que se hiciera todo de forma pública. Sin ni siquiera haber empezado a construir nada, o sea, ni siquiera clavaron la primer chapa, el presupuesto ya era la mitad de lo que fue la misión Apolo, que terminó en 1970 y llevó a los norteamericanos 6 veces a la Luna. Entonces, ¿por qué con 50 años más de avance tecnológico y científico se estimaba que los costos podían superar al programa de Apolo? Bueno, dos razones. La primera, 72 centavos de cada dólar se fueron en gastos generales. ¿No sabés lo que son gastos generales? Ahora te digo. Honorarios contables, publicidad, seguro, intereses, cargas laborales, impuestos, viáticos y servicios públicos. O sea, ni un dólar se fue a la construcción puntual de nada. Y la segunda razón es que NASA no tiene la infraestructura necesaria para hacer cohetes a un costo competitivo. Pero por suerte, alguien sí lo tiene. Elon Musk y su compañía SpaceX. Ojo, dije SpaceX, no SpaceX, que suena bastante divertido, pero te cagás muriendo. SpaceX se especializa en poner satélites en órbita para cualquier empresa o país que quiera pagarle. Y son tan efectivos y ya construyeron tantos cohetes y lo hicieron tantas veces que cuando la NASA les preguntó cuánto costaría hacer los cohetes con SpaceX, ellos le presentaron un presupuesto que era un 70% más barato. Entonces la NASA hizo lo más inteligente, los contrató. ¿Y por qué es tan grande la diferencia de costos? Por los incentivos. El incentivo de Estados Unidos es la conquista espacial, pero sin ninguna razón puntual. No es que hay oro en la luna y queremos minarlo. Solamente es política. Y como es política, no hay una urgencia real. O sea, no importa el personal, el tiempo que lleve, no importa nada. Lo voy a poner de otra manera. En total la NASA ya llevaba gastado 50.000 millones de dólares. Y nadie va a discutir que eso es un montón de dinero. Pero, ¿realmente lo es? ¡Obvio que lo es! ¿Qué te pasa? ¡Son 50.000 millones de dólares! ¿En serio te parece poco? Sin embargo, Estados Unidos tiene 327 millones de habitantes. Y con cobrar un impuesto de 13 dólares mensuales a cada habitante, en un año recaudan esa plata. El sector público tiene fondos que el sector privado nunca va a tener. Y esa misma abundancia es la que los vuelve despreocupados a la hora de los gastos. Pensalo, cuando tenés un buen mes, pedís comida a domicilio, pero cuando estás corto de dinero, cocinas en tu casa. Y por cierto, si 50.000 millones de dólares te pareció poca plata, espero mínimo que te vuelvas Patreon. Gracias. El sector privado no puede tomar decisiones sin proyectar ganancias porque si no, se funde. Pero Estados Unidos no se va a fundir por un impuesto de 13 dólares mensuales. Por eso es que la investigación privada suele ser más eficaz a la hora de gastar dinero, porque es limitado. Y la mejor forma de hacerlo es, como vimos antes, reduciéndolo por etapas. Entre los múltiples objetivos de la empresa SpaceX, uno es crear la primera red de satélites a nivel mundial que dé internet a gran velocidad y a bajo costo. Pero llevarlo adelante de una es caro e imposible. Entonces, primero me vuelvo rentable llevando satélites al espacio para terceros. Subiendo satélites una y otra vez me vuelvo un experto haciendo cohetes y reduzco los gastos de construcción. Luego vendo mi servicio de construcción a NASA a precios que ellos nunca podrían conseguir. Y con lo que recaudo de mis clientes empiezo a subir al espacio mis propios satélites para mi proyecto de internet a nivel mundial. Todo por etapas y siempre percibiendo ganancias. En cambio, el sector público puede usar sus superpoderes, los impuestos. Cosa que eventualmente lleva a un vicio muy malo: recaudar fondos antes de tener un objetivo. Ahora sí, vamos a mi querida patria, Argentina. 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 Todos los años, el CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, entrega becas de financiamiento público para distintas clases de proyectos de investigación. La metodología es simple: presentás tu proyecto, sos evaluado por un jurado de tus pares y si tu proyecto es bueno, beca por 5 años. Hace un mes se entregaron las becas que corresponden al 2019 hasta el 2025. Analicemos algunos de los proyectos. Navegación autónoma del robot móviles utilizando la inteligencia artificial. Acá tengo un problema. 2 de los 5 trabajos más buscados en el mundo tratan sobre inteligencia artificial o machine learning. De hecho, hace poco una universidad de Estados Unidos se quejó de que todos los expertos en el tema iban a parar el sector privado y no había nadie que esté dando clase en el sector público. No digo que esta beca sea buena o mala,
mala. Solamente me extraña que tenga financiamiento público, algo que hoy está tan pedido en el sector privado. Evolución de poblaciones de nabo silvestre, Brassica rapa, con resistencia transgénica al glifosato en Argentina y su costo biológico. Esto lo puse solamente para hacer el chiste de nabo silvestre. Aunque si tengo que decir algo al respecto, es que el sector agropecuario en Argentina es uno de los más competitivos del mundo. Así que si esto es realmente rentable, me resulta muy raro que ya no lo haya hecho un privado. Al menos que esté orientado, por ejemplo, a, no sé, el cuidado del medio ambiente o algo político. Política, teología y revolución. El catolicismo entre la iglesia y el peronismo. Acá es donde empieza el problema. Cuando usas fondos públicos, quienes votan esos fondos son los políticos. Entonces es muy probable que si vos haces investigación de financiamiento pública, termine en ideología. Y no es solamente este caso. El peronismo imaginado, reinvenciones populistas en los 60 y 70, el programa estético oficial peronista y la construcción de su hegemonía, esto es en serio, esto es de arte, nada que ver, arte peronista. Y muchos más. ¿Y sabés por qué un político usaría fondos públicos para su basura ideológica? ¿Qué pasa cuando vos sabés que no importa qué cagada te mandes, qué tan mal hagas las cosas o qué tan corrupto seas, es muy probable que no haya repercusiones? Exacto, el político hace lo que hace porque sabe que no hay repercusiones. No le va a pasar nada. El Estado es sumamente ineficiente para llevar adelante cualquier tipo de investigación científica, porque no tiene premios, castigos o incentivos reales. Plata de los impuestos, repartido por políticos a instituciones públicas, siempre termina en lo mismo: desidia, corrupción y gasto descomunal. Un sistema de vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Aún no termina el video, voy a ser justo. Hay causas que el sector privado no las puede llevar adelante porque no son rentables. Sin embargo, nadie va a negar su importancia. Sin embargo, para financiar estas investigaciones creamos una herramienta que también financia ideología política. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Vale la pena continuar con un sistema que es caro, poco efectivo y lleno de adoctrinamiento solo por algún que otro caso de éxito? Muchas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado mucho. Es un video largo, repetitivo en un montón de temas, pero de verdad espero que lo hayas disfrutado. Como siempre, muchas gracias a los Patreons, porque es gracias a ellos que yo puedo seguir haciendo los videos. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Y si querés volverte Patreon, puedes entrar a www.patreon.com/tipitoenojado. Si no podés usar ese sistema de pago, háblame, hay otras formas de ayudar al canal. Así que como siempre, pongan like y compartan y comenten, porque eso hace que el video de YouTube le aparezca a más gente. Desde ya, muchísimas gracias y les deseo libertad. Soldado como papi o maestro Pokémon, sueña en grande aunque es chico, confía en sus aptitudes, en sus ganas, en su anhelo, en lo que ve como virtudes. Martín crece con mamá en su casa y con hermanas, da cariño a Caracas, la patria venezolana. No conoce a su padre más que en frases y reproches, no le importa conocerlo, se visea al dormir de noche. Prohibir a su papá a practicar con el revólver. Una tarde el padre al hijo dice: yo te explico, Jorge, un hermano es un juguete.